Muy bienvenida, querida amiga, querido amigo, soy Rubén Bullón. Este video es un video de preguntas y respuestas todos los miércoles. Estoy aquí contestando las preguntas que llegan de parte de ustedes, que son parte de mi comunidad virtual, sea en Facebook o Instagram o aquí en YouTube. Es siempre un gusto poder compartir, contestar su pregunta. Es siempre un gusto saber que usted participa. De verdad, le aprecio mucho a todos ustedes. Si todavía no está suscrito a mi canal, por favor, hágalo. Si no está acompañando los otros medios sociales, por favor, hágalo. Es siempre muy bueno saber de ustedes. Si quiere que conteste su pregunta, por favor, mande su pregunta a la dirección electrónica que aparece en pantalla. ¿Está bien? Por una cuestión de respeto a su privacidad, jamás vamos a decir su nombre o de dónde nos manda su pregunta. Vamos a la primera pregunta. Son dos preguntas muy interesantes que me llegaron para este video. Estoy seguro que serán muy interesantes para usted también. Vamos a la primera pregunta. Saludos, pastor. He sido anciano de iglesia por muchos años de mi vida y fui criado en el Evangelio. Tengo casi 40 años con algunas altas y bajas en la iglesia adventista, pero por la fe me mantuve dentro de la iglesia. Prediqué sobre Dios, la Biblia y la iglesia porque estaba totalmente convencido de ello. En mi experiencia tratando con otras religiones, he llegado a la conclusión de que nuestra creencia es por la cultura y lo que se nos enseñó desde el principio no es verdad. Entiendo que es necesario ejercer la fe y ahí está el problema. Ya no puedo creer solo por lo que dice un libro, pero sin base en la realidad. Ya he renunciado a mis cargos y la iglesia y decidí mejor vivir conforme a las pruebas que tenemos gracias a la ciencia y lo que se puede ver. Sé que si la Biblia es la verdad, entonces me voy a perder, a pesar de tanto tiempo de mi vida dedicado a Dios. Pero ya no creo en una recompensa que no es segura y decidí mejor vivir el mundo que es lo que tengo a mano. Gracias por tu pregunta. Lo siento mucho que estés pasando por todo eso. Está bien, de verdad. Leer tu carta me dolió mucho el corazón, porque tu realidad es la realidad de mucha gente. Ahora, hay algunos puntos que yo quisiera poner y decirte, ¿no? Antes de darte algunos consejos. El primero de ellos es, recuerda algo, Dios te ama, aunque no creas en Él, o aunque tengas dudas doctrinarias, o aunque no creas más en la Biblia, Dios te ama. Yo creo que Dios te ama, yo creo que Dios existe, yo creo que Dios es real. Y por lo que creo y por lo que la Biblia me muestra, yo sé que Dios te ama. Puede que no lo sientas ahora, puede que te parezca todo muy distante, pero Dios te ama. Por favor, nunca te olvides de eso. Dios te ama más de lo que puedes entender. Dios te ama más de lo que puedes imaginar. El amor de Dios va mucho por encima de tu habilidad de aceptar, de querer entender los misterios de Dios. Es imposible, pero Dios te ama. Dios te ama. ¿Está bien? Segundo, es muy importante que entiendas y aceptes que lo que estás viviendo es una crisis de fe. Crisis de fe todos tenemos. La Biblia está llena de grandes personajes que tuvieron crisis de fe. Elías tuvo una crisis de fe. Después de ver fuego caer del cielo, él tuvo una crisis de fe. Tuvo una depresión muy fuerte. Juan el Bautista, antes de su muerte, tuvo una crisis de fe. Llegó a dudar de Cristo y de su misión como Mesías. Y así como ellos, yo te pudiera nombrar algunos tantos más que tuvieron crisis de fe. Eso no hizo con que ellos fueran malos. La crisis, la duda, no es pecado. Tener dudas no es pecado. Cuestionar la realidad bíblica en base a lo que tenemos como ciencia y conocimiento no es necesariamente pecado, ¿está bien? Así que no te sientas mal por estar viviendo esa crisis de fe. El ser humano, por ser ser humano, vive algunas crisis, vive algunos momentos de dificultad, de duda. Mira, quisiera poder decir que yo nunca tuve una crisis de fe. Yo también ya tuve mis crisis, también ya he tenido y todavía tengo dudas en varios aspectos de los misterios de la fe. Quisiera poder explicar todo, pero
He aprendido, querido amigo, que lo que nosotros no sabemos siempre es mucho más de lo que sí sabemos. Por veces, y puedo entender tus cuestiones, tus preguntas, tus dudas, por veces la religión se presenta como que tuviera todas las respuestas. Y la verdad es, no tenemos todas las respuestas, ni siquiera tenemos muchas respuestas. Lo poco que sabemos, creo que es suficiente para seguir en los caminos de Dios. No sabemos mucha cosa, pero sabemos que Dios nos ama. Sabemos que Dios es real. Creemos en la existencia de Dios. Creemos en la gracia. Creemos en la pronta venida de Cristo. ¿Tengo cómo probar todas esas cosas? No, no tengo. Pero yo he elegido creer. ¿Está bien? Permíteme felicitarte. Bueno, y puede sonar raro, pero permíteme felicitarte por tu decisión de haber renunciado a tus cargos. Yo creo que es muy noble de tu parte que hayas admitido públicamente que ya no tienes fe para seguir en esas posiciones, mismo en la iglesia. No creo que es bueno que te alejes, pero te felicito por esa nobleza. Sabes, es triste ver cuántos hermanos y por veces cuántos pastores seguimos solamente por el miedo de la presión que la sociedad nos hará, que dirán las personas. Tú tuviste un valor interesante de renunciar, de dejar todo eso, ¿no? Yo creo que eso es muy noble de tu parte. Yo creo que eso es algo, pues, interesante que lo hagas. Ahora, yo te diría, y ahora que hiciste pública tu decisión, es muy importante que no esperes que la gente te entienda. Yo me imagino que ya recibiste muchas críticas, la gente te va a juzgar, pues es imposible que no lo hagan. No estoy diciendo que está bien que lo hagan, pero así es el ser humano, en especial los más cercanos a ti, tu familia. Muchos de tus familiares no entenderán tus decisiones, no entenderán por qué estás haciendo eso. ¿Está bien? Es muy importante que tengas paciencia con esas personas. Es muy importante que no te molestes con ellas. Intenta entender que tu decisión para muchos seguidores de la fe es una ofensa. Y ellos lo toman muy a pecho, muy personal. Te recomendaría tener misericordia, paciencia con las personas, así como quisieras que ellas estuvieran contigo con tus decisiones. Me dices en tu carta que si la Biblia es verdad, crees que estarás perdido. Mira, he aprendido algo, amigo, que salvación pertenece a Dios. Salvación pertenece a Dios. ¿Quién decide si estás salvo o estás perdido? No es la Biblia, ¿ok? Mira que estoy dando una declaración que puede ser un poquito fuerte. La Biblia no decide si estoy salvo o estoy perdido. La Biblia me da orientaciones para que yo pueda seguir. Pero mi salvación depende de Dios. ¿Es posible rechazar a Dios y aún así ser salvo? Mi respuesta es no sé. La salvación depende de Dios. Lo que yo sé de Dios es que Dios tiene la habilidad y la capacidad por ser un ser infinito, no sé si está correcto decir ser, por ser un Dios infinito, por ser un Dios omnisciente, por ser un Dios que conoce el principio desde el comienzo, conoce el fin desde el comienzo, conoce todas las cosas. Dios tendrá condiciones de evaluar tu caso de manera muy particular, así como el mío y de todo mundo. Entonces, si estarás perdido o no estarás perdido, yo no sabría decirte. Uno puede llegar a creer que sí, pues uno rechazó, ¿no? Y puede creer que estás perdido, pero deja eso en manos de Dios. Eso de verdad pertenece a Dios, no está en ti. Ahora, por último, yo te diría, aunque tengas dudas, aunque pienses que la ciencia ofrece mejores respuestas, aunque pienses que todo es cultura o imaginación, yo te diría, vuelve. Dios está de brazos abiertos, te está esperando, Dios te ama. Trae tus dudas. Por veces pensamos que seguir a Dios es algo de sentimiento. No,
es de disciplina. Seguir a Dios es una disciplina. Es como ir al gimnasio. Uno no va porque pues, siente ganas, va porque sabe que necesita ir. Necesita caminar, necesita hacer ejercicio. Seguir a Dios, orar, leer la Biblia es una disciplina. Ora, habla con Dios, dile, Señor, yo no creo en nada más de eso. Abre tu Biblia, lee. Pero pastor, yo no creo. Está bien, aún sin creer, hazlo. Por favor, no te alejes por completo. Sigue conectado con Dios. Yo creo que a su tiempo podrás escuchar la voz de Dios una vez más. Mientras Él te dice, hijo, yo te amo. Estoy aquí al lado tuyo. Estoy aquí en medio de tus dudas. Estoy aquí, no te voy a dejar ni te voy a abandonar. Para mí uno de los textos bíblicos más hermosos está en San Marcos, el capítulo 9, cuando un papá se presenta delante de Dios pidiendo la salvación de su hijo y no tiene fe. Mira, Marcos 9, del 20 a 27, dice de esta manera, acompaña en pantalla, dice así. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, que cayendo en tierra se revolcaba, echando espuma a rajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto, pero Jesús tomándole de la mano le enderezó y se levantó. Marcos 9, 20 a 27. Amigo, Dios está contigo. En tu incredulidad, en tu falta de fe, te sientes alejado de Dios, sientes que no vale la pena más seguir, Él ahí está contigo. Dale espacio una vez más en tu corazón. Permite que Él entre. Esfuérzate por conectarte con Él. Yo sé que muy pronto volverás. Aquí a la distancia voy a seguir orando por ti, para que Dios te guíe en tus dudas, en tus batallas personales, en tus crisis. Pero espero muy pronto poder conocerte o aquí o allá en el cielo. Vamos a la segunda pregunta de este programa. Buenas tardes, pastor. Bendiciones. Me ayudaría mucho su punto de vista basado, claro, en su estudio de la Biblia sobre una pregunta que me hice no hace mucho tiempo, que en un principio no parecía tan complicada y resultó no ser así. La pregunta es, ¿ama Dios al diablo? Encontré muchas posibles respuestas y hoy estoy algo confundido. Sé que es un punto de debate que no pone en juego nada, pero sí me ayudaría a despejar dudas. Desde ya, muchas gracias y bendiciones. Esa es una pregunta muy interesante, de verdad. Me gustó tu pregunta, me llamó bastante la atención. Mira, obviamente no tengo argumentos sólidos bíblicos para darte una respuesta cabal y final. Pero tengo textos bíblicos que nos ayudan a llegar a una conclusión. Vamos a partir del principio bíblico de 1 Juan 4:8. Dice de esta manera, acompaña en pantalla. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. 1 Juan 4:8. Partiendo de este principio, Dios es amor. Quiere decir que Dios ama. No solamente el que se porta bien, Dios ama. Dios ama porque es amor. No porque algo hay en mí que lo haga, que lo fuerce a amarme a mí. No hay nada en el ser humano que convenza a Dios de amarlo, sino el hecho de que Dios es amor. Entonces, partiendo del principio de que Dios es amor, la respuesta es sí, Dios ama al diablo. Dios amó a Lucifer y lo ama. Dios ama no solamente a los que se portan bien, Dios ama a los que lo rechazan a Él también. Entonces, desde ese principio,
Dios ama al diablo y a todos sus ángeles. Ahora, amor se puede traducir de muchas maneras, y una de ellas es el respeto a las decisiones, al libre albedrío. Dios respetó a Lucifer y a sus ángeles cuando decidieron salir del cielo. Dios respetó a Lucifer, al diablo y a sus ángeles cuando decidieron atacar al Señor Jesucristo. Dios respetó su decisión de querer atacar a la humanidad. Ese respeto está fundamentado en su amor. O sea, partiendo de estos principios, libre albedrío, respeto y de que Dios es amor, la respuesta sería sí, Dios ama al diablo. Ahora, la pregunta que viene por detrás de esa primera pregunta es, pastor, si Dios ama al pecado, perdón, si Dios ama al diablo, Dios no ama al pecado, pero si Dios ama al diablo y el diablo se arrepiente, ¿podría el diablo volver al cielo? ¿Podría el diablo tener salvación? Y nosotros creemos que no, de que cuando Cristo dijo, consumado está, quedó sellada la puerta de regreso para el diablo. Eso es lo que creemos. Hay gente y hay teorías en líneas en la teología de personas que llegan a creer de que habrá una segunda oportunidad, una tercera oportunidad, cuarta oportunidad para el diablo. En lo personal, ni yo, ni tampoco la Iglesia Adventista del Séptimo Día creemos de esa manera. Creemos que el consumado está fue el punto final, la puerta final para el enemigo y ya no hay más para él. Entonces, oportunidad de arrepentimiento. Hasta ese momento creemos que hubo oportunidad, pero a partir de ahí consumado está, se sacramentó todo y ya no hay más oportunidad de arrepentimiento, aunque eso no, creo yo, anule el amor de Dios, porque Dios es amor, también está en su esencia ser amor. Vuelvo a repetir, eso no es una posición oficial de la Iglesia Adventista. Nosotros como iglesia no tenemos posiciones oficiales en estos puntos periféricos. También eso es más una curiosidad que uno tiene y le estoy dando más que todo mi opinión. Lógicamente usted encontrará muchas opiniones diferentes de la mía y pues yo respeto cada una de ellas porque esto no es punto de salvación. Así que tenemos la libertad de estar de acuerdo o en desacuerdo con eso, ¿está bien? Por último, añadiría que ese tipo de pregunta nos brinda una vez más, y lo que contesté en la primera pregunta de este programa, nos brinda la oportunidad de ver cómo Dios nos ama. El tamaño y la inmensidad, la grandiosidad, la grandiosidad del amor de Dios para con nosotros. Querida amiga, querido amigo, cómo yo quisiera tener una píldora, una pastilla para dársela a usted, para que usted entienda el amor de Dios. Es algo grandioso, que va por encima de toda capacidad de entendimiento del ser humano. Uno puede decir, ¿cómo puede Dios amar al diablo? Yo jamás voy a entender eso. Pero si Dios es amor, Él ama. Si Él ama al diablo o no ama al diablo, yo no sé. Pero yo sé que Dios me ama y Dios te ama a ti. No importa lo que hayas hecho, no importa lo lejos que hayas llegado, Dios te ama a ti. O sea, aférrate a esa verdad, ¿está bien? Aférrate a esa verdad. Dios te ama. Y eso es todo lo que importa. Gracias por haber llegado hasta aquí. De verdad es un gusto tener tu participación, es un gusto poder dialogar contigo. Si gusta participar de este programa, mande su email a la dirección electrónica que aparece en pantalla. Por una cuestión de respeto a su privacidad, jamás voy a decir ni su nombre ni de dónde nos escribe, ¿está bien? Y no se olvide de seguirnos en los medios sociales y aquí en YouTube también. Cuídese mucho, nos vemos para los próximos videos. Chao.